El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Este es el único programa que tiene 3 nombres para evitar que nos tomen uno y luego nos creen entonces un problema de imagen, diríamos, porque el nombre es muy importante para un programa de televisión o para una columna periodística, lo que fuera. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Un libro abierto. Un verdadero receptáculo de su caridad, que va a ser manejado con la mayor pulcritud, con un criterio amplio de servicio al prójimo más carenciado, afectado por las enfermedades catastróficas, como una de ellas es el cáncer. Y yo estoy seguro que si una persona también tiene otra enfermedad que le puede afectar, por ejemplo, una enfermedad renal, cardíaca, etcétera, etcétera, pulmonar, qué sé yo, y hay los recursos, ese patronato lo apoya. Es decir, es gente que está consciente, que es consciente de que la asistencia, el asistencialismo a los pobres, a los más carenciados, es una necesidad. Por tanto, apóyelos, ponga su caridad en esas manos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Cuánta sabiduría en esa congregación religiosa de la Iglesia Católica, que son los salesianos. Son quienes regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también. Bueno, hay una situación que se ha presentado muy grave en los países, en todos los países del mundo. Hay algunos países que se han visto las cosas más graves, que son los incendios forestales. Y nosotros, que somos un país con muchos problemas de tipo ecológico, porque hemos jugado a la irresponsabilidad con el bosque, con nuestras fuentes fluviales, hemos jugado con la fauna, que es mucho decir.
no solo con la flora, sino con la fauna también. Ríos, cañadas, aguadas, manantiales que se secan, degradación de ríos, lechos de los ríos, le extraen sus arenas, su base, dirían, de filtración o de infiltración, se rompe la capilaridad de los flujos a los ríos. Bueno, hay un desorden que todo el mundo sabe eso, que venía de muchos años atrás y que hubo decisiones heroicas tomadas en el gobierno de Balaguer, en el primer gobierno de Joaquín Balaguer, en el 66-70, para preservar los bosques nacionales. Pero se han tomado muchas medidas y se cumplen, y algunas veces se actúa con responsabilidad desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero siempre nombran gente ahí como que no tienen que ver con eso, y entonces como que lo ponen ahí como para que se destaquen o para llenar un espacio y cumplir con una petición, etcétera, etcétera. Pero ha faltado siempre una buena, diríamos, una buena autoridad en el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy tenemos como ministro de Medio Ambiente al señor Orlando Jorge Mir, que yo he dicho que tiene la oportunidad de reivindicar el nombre de su padre y él, no el de su padre, pues ya eso son otras cosas. Pero dejar su nombre inscrito ahí, de que fue un funcionario bueno, que pasó y que hizo su trabajo con responsabilidad, con efectividad, qué sé yo, con calidad. Creo que hasta ahora él ha ido trabajando en esa dirección. Hemos visto sus diligencias, sus aprestos con los problemas del medio ambiente, y no le ha faltado disposición para someter a la justicia a gente que hace cosas. Vi ahí que sometió a un señor por insultos y qué sé yo, como abuso de poder contra un empleado de medio ambiente, y él se responsabilizó del sometimiento a la justicia de ese señor. Y eso está muy bien y uno tiene que felicitar. Ahora, él en un trabajo de Nacional se refería a los incendios forestales. Nosotros tenemos una masa forestal que no nos permite que los incendios forestales nos puedan colocar en una situación de peligro más del que tenemos. La agresión del hombre, la agresión del clima también, pues se descomponen los climas, arrastran laderas, los vientos derrumban árboles, dañan la regeneración natural del bosque, etcétera, etcétera. Uno lo sabe eso. Ahora, esos incendios pueden ser provocados, y él dice que la mayoría de esos incendios son causas humanas, lo que los crean, pero hubo 240 y pico de incendios el año pasado. Incendios, 200, creo que son 6 que van ya este año, comenzando el año. Entonces hay un incendio muy grave en las lomas de Bauruco, en la sierra de Bauruco, y uno sabe la importancia que tiene el sistema orográfico dominicano para fines no solamente de proteger nuestra agua que nacen en las entrañas de esas montañas nacionales, sino que ese mismo sistema orográfico nuestro es el que permite primero crear una serie de microclimas y de barrera de protección en nuestros valles también. Entonces tenemos agresiones de ese tipo como los bosques, pero también la agresión, como yo he señalado aquí, de la minería extractiva, y huelga hablar de las lomas
del Bonao, que son las más agredidas hasta ahora, igual que la de Pedernales en época de la Alcoa. Pero de los fuegos forestales, yo creo que el gobierno podría ayudarse o mejor dicho, agenciarse manos especializadas para controlar estos incendios y además cuidar del bosque, porque no puede ser que la guardia sea que estén utilizando a los guardias. Cuántas veces hay un incendio que vaya la guardia sin la experiencia. Ahora, si fueran unidades experimentadas, unidades militares que saben de eso, pero la mayoría son improvisados. Van porque son militares y el militar acepta la orden vertical que baja del jefe y eso baja directo, y el militar no se va a oponer y entonces accesa a los sitios de incendios y colabora y hace un trabajo extraordinario, principalmente el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. Y uno saluda eso, pero hay que especializar esas cosas. Yo he hablado muchas veces de los técnicos cancelados, 820 técnicos agrónomos cancelados. Señores, tomen técnicos de esos, que deben estar todos integrados en agricultura, pero tomen de ellos y llévenlo a la escuela, una escuela que hay en Jarabacoa, la escuela forestal, una escuela donde yo participé, y me voy a incluir ahí, con un grupo de estudiantes graduados de la Universidad Pedro Enrique Ureña y de la UAS. Hicimos un curso de posgrado, precisamente de manejo de bosque, de taxonomía o de silvicultura. Y en ese curso yo recuerdo que nosotros fuimos entrenados, como agrónomos, fuimos entrenados cómo apagar incendios en los bosques. Y recuerdo que los sitios de práctica fueron en la Loma de la Sal y en La Lista. La Loma de la Sal, allá entre Jarabacoa y el río de Constanza. Nuestros profesores, 2 o 3 finlandeses, y un profesor peruano, mi amigo Lucho Espinosa Portocarrero, señores, y yo, mi tesis para graduarme de ingeniero agrónomo, la hice en silvicultura también. O sea, de esa experiencia que tuve en Jarabacoa, en ese curso de posgrado sobre taxonomía y silvicultura, hice mi tesis con mi padrino de tesis, el peruano Lucho Espinosa Portocarrero, que espero que esté bien ese caballero a quien aprecio mucho. ¿Y de dónde salió mi experiencia de tesis? De ese curso. Pero recuerdo cómo nos mostraron a nosotros, cómo nos enseñaron, nos entrenaron a apagar fuegos forestales. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Tomar de estos muchachos, de estos jóvenes, de muchísimos agrónomos que andan ahí, entonces lo cancela el gobierno de Luis Abinader. Oígase bien, un gobierno de cambio y un gobierno moderno, pero en pleno siglo XXI. En el año 2022 del siglo XXI, estamos cancelando técnicos que deben ser útiles para estas tareas de vigilancia, cuidar del bosque. Es decir, la cultura de bosque, la cultura de parque, esos parques nacionales que están distribuidos en Constanza, tenemos el parque El Rancier, está el parque Bermúdez, el J. Armando Bermúdez, el parque Ramírez, allá en San Juan de la Maguana, el parque Bauruco, el parque Jaragua, etcétera, etcétera. Son todos nosotros, el parque del Este, todos estos parques. Y tenemos los técnicos ahí vagando. Y podemos formarlo. No es como agrónomos ya, sino como verdaderos silvicultores, como taxónomos, porque es un paso breve. Lo que son ciencias forestales puede ser un entrenamiento fuerte para esos muchachos que son técnicos ya, y utilizarlo en esas labores que yo creo que son útiles. Y viendo esas mismas preocupaciones que tiene el ministro de Medio Ambiente, esos muchachos pueden ser adherido a ese ministerio
y a los parques darle un cuidado especial, técnico, con personas que estén formadas, y los hay, porque han cancelado 820 agrónomos, están cancelados del Ministerio de Agricultura y de otros. Probablemente estén cancelados también de Medio Ambiente. Increíble. Vamos a una breve pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, yo no soy economista, yo lo que soy es agrónomo, dice. Pero hay temas que uno tiene que opinar de ellos, quizá por los años que uno tiene viendo las cosas, pero veo alguna preocupación de gente que, bueno, que el dólar, que se ha encaramado, que está subiendo el dólar. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, que año tras año, casi todos los años, el dólar siempre se va encareciéndose mínimamente. Sube un punto, un 1%, no llega ni a 2, yo creo que un punto o 2 puntos, no llega a 2 puntos. Así vimos que aquel dólar que estaba a 36, a 37, ha ido año tras año, va subiendo un punto. Prácticamente, ¿por qué? Porque la economía como la nuestra es una economía que sabe todo el mundo que no se puede el lujo de tener una moneda local tan fuerte que nos haga no competitivos. Entonces, hay que entender esas cosas. Lo importante es que las devaluaciones no sean aquellas devaluaciones locas que hubo entre 2000 y 2004. Ha habido un control de eso. Porque si no estuviéramos a 40 por 1, pero está a 56 o 57 anda el dólar, o 58, no sé. Pero es porque ha ido pasando eso para que la economía nuestra sea una economía competitiva. Porque si no, nuestros productos de exportación, o zona franca y qué sé yo, ya la zona franca hubieran levantado tela y se largan de aquí. Porque ellos saben que si se fortalece tanto la moneda, y la moneda nacional se fortaleció según el banco casi un 2.5, un 2.8%. Oiga eso, la moneda nacional en vez de devaluarse se fortaleció. Entonces hay que entender esas cosas de la economía. Pero por falta de dólares, o sea, aquí subía el dólar porque no había dólares. En tiempo del gobierno 2000-2004, que se fue esa moneda a 60 por 1, pero los importadores de maíz, para los pollos y para los cerdos y para las vacas, no tenían dólares.
Los importadores de materia prima no tenían dólares. Los importadores de combustibles no tenían dólares. Entonces aquí no había dólares, que eso es una cosa. Pero ahora aquí hay dólares de más. Y eso es muy importante. Las reservas, ha señalado el Banco Central, las reservas de divisas del Banco Central superan 7 meses de importaciones y están por encima de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Si el Fondo Monetario exige un 10, las nuestras están como en un 14. Pero además, señores, el ingreso de dólares al país, 10.400 millones de dólares por remesa. El turismo, casi 6.000 millones de dólares. Más las exportaciones, la inversión extranjera y esas cosas nos llevan. La reserva de divisas, más de 13.000 millones. Yo creo que están con casi 14.000, 13.500, 13.200 millones de dólares. Las reservas. Cuando aquí, en aquel periodo que yo acabo de señalar, en aquel tiempo, como dicen en la Biblia, en los evangelios, aquí el Banco Central tenía menos 17 millones de dólares. Oigan cuál era la situación. Entonces yo creo que no debe haber alarmas innecesarias para que la gente adquiera sus dólares, porque hay dólares de más. La economía ha estado generando sus dólares. Remesas, repito, exportaciones, se han reducido incluso las importaciones también. Entonces, remesas, turismo increciendo, inversión extranjera que no se ha detenido, exportaciones. Bueno, pues el país no es como para que haya alarma, pienso yo. Pero eso soy yo inventando aquí, como dándomela de economista. Bueno, el gobierno, el presidente asignó 4.000 millones de pesos a los ayuntamientos y hay que saludar ese gesto. No le envía el dinero directamente a los ayuntamientos, porque ese es el peligro. Esa descentralización es dañina. Uno viene, yo siempre tengo que hablar de mi escuela, porque de la escuela que uno viene, esa centralización, siempre Balaguer centralizaba los presupuestos y sabía que enviarle dinero a esos ayuntamientos era para que se perdiera, que no llegaran prácticamente, no llegaban ni a la cuenta de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque en esos ayuntamientos se ponen los sueldos, ellos mismos hacen sus salas capitulares, los regidores han hecho un festín de los presupuestos municipales. Entonces, Balaguer hacía las obras de los municipios, hacía la calle, hacía el contén, las demás obras municipales. Las asumía el gobierno central porque Balaguer centralizaba todo el presupuesto como una forma de preservar los recursos públicos, porque en sus manos no se distraían ni se perdían, menos perderse, pero tampoco se distraían. El presidente, bueno, buscó una modalidad, lo puso en manos de la Liga Municipal Dominicana, tiene un municipalista ahí, que es de ASA, un muchacho muy buen funcionario, no hace ruido, tiene buenas relaciones con los municipios, con los ayuntamientos, y entonces él puede administrar esos recursos quizás con buena proporcionalidad y además que no haya sectarismo político, porque él es un miembro del PRM, pero pienso que como municipalista que él podrá llegar a acuerdo con los ayuntamientos, con todos los ayuntamientos, pero no todos tienen las mismas necesidades, porque uno sabe que hay ayuntamientos muy grandes y ayuntamientos muy pequeños. Él ha dicho que van unas partidas que van para calles y aceras y contenes y otras que van para cementerios y qué sé yo, basureros y todas esas cosas que son útiles. Habrán también mataderos que son importantes también. Ojalá no hayan galleras, no lo busquen, no lo pongan para galleras, porque las galleras le dejan beneficio a los ayuntamientos.
Bueno, vamos a construir 4, 10, 24 galleras o coliseos gallísticos porque le dejan beneficios a los ayuntamientos. No, esas no son obras prioritarias, pienso yo. Ojalá eso se pueda hacer una buena distribución con esos recursos, pero hay que saludar ese esfuerzo del presidente, que es un esfuerzo desinteresado y además, repito, fuera del sectarismo político. Entiendo yo que eso debe ir preservado o preservarse. Bueno, hay que hablar del PRM. El PRM, yo pienso que está como adelantándose a los acontecimientos. Esa varonía, lo he dicho muchas veces aquí, le van a hacer daño a la reelección de Luis Abinader, digo yo. Si siguen adelantando las cosas antes de... Porque el gobierno, los gobiernos en el país, los gobiernos reeleccionistas del país, que viene desde Ulises Heró, siempre han querido mostrar, no músculo, sino mostrar su trabajo, sus obras que han hecho, que van en beneficio de las comunidades, o cumplir con un programa que ya previamente han anunciado cuando son candidatos, y entonces lo van a poner en ejecución, se cumplen, y eso se va verificando esas actuaciones del gobierno, y entonces el que está en la presidencia y quiere seguir, alega, bueno, señores, miren mi programa, no lo he podido cumplir totalmente, pero fíjense el esfuerzo que hemos hecho, tenemos esto hecho, esto aquí de lo ofrecido o de lo no ofrecido, pero que hemos entendido que son obras prioritarias, se han construido, están... Este ejercicio gubernativo ha cumplido con esto, con esto, con esto, con esto. Y entonces usted va señalando eso y al final usted puede presentarle al pueblo su oferta de seguir, de ser reelegido. Bien. Este gobierno, he dicho, el PRM, sus méritos son de dos gentes que dirigen dos vertientes del gobierno, que ninguno de los dos son del PRM. Pero es la base de sustentación del gobierno para exigir o pedir una reelección o reclamar una reelección. Ahora, ¿quiénes son esa gente? Yo lo he dicho aquí responsablemente. Miriam Germán, que no es política, y Héctor Valdés Alviso, que tampoco es político, que no está inscrito en partido político. Y ellos son los dos que manejan, uno la economía y otro que está manejando la parte de los juicios, de la persecución de la corrupción administrativa, que está persiguiendo la intransparencia, etcétera, etcétera. Y eso, no hay duda que son banderas de lucha del gobierno, vamos a decir, y que se han ido cumpliendo, pero eso no tiene una sustentación política. Incluso yo he hablado de lo que son los juicios, de cómo podrían esos juicios tal vez o fortalecer o debilitar al propio gobierno, a las aspiraciones que pueda tener el presidente. Porque si el juicio no concluye o le conceden una, qué sé yo, unas medidas de coerción más suaves a lo que están, la gente ve, ya tiene la experiencia de Odebrecht, hemos dicho aquí. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que el señor Alexis Medina esté fuera de la cárcel, pero que asista a los juicios, a un juicio de fondo. Y que ese señor en un día de asueto de esto aparezca en una lancha paseando por las playas del este. Eso debilita a la gente. Una vez comienza a hablar y a decir que no le van a hacer nada, que esto y por aquí, y se debilita eso. Y el gobierno puede perder fuelle, como se dice. O no el gobierno, la reelección puede perder fuelle. Con la economía hemos dicho, bueno, se han hecho todos los esfuerzos y se sigue haciendo el trabajo tratando de que una situación muy grave, que es la inflación, que se puede enfrentar, pero se va enfrentando con las herramientas que hay que enfrentarla, pero todo el mundo sabe que el Banco Central no tiene una vara mágica para bajar el precio de los combustibles, por poner un ejemplo, o de las materias primas que se importan. El Banco Central no puede disponer, por más herramientas económicas
que pueda tener, no puede disponer de una herramienta que pueda bajar el maíz o la soya para alimentar los pollos o los cerdos, por poner ejemplos que son constatables. Ahora, una misión del banco es mantener esos dólares ahí, como yo he dicho, y tener un control de esa divisa, que no haya un excesivo, una excesiva desvalorización de la moneda nacional, etcétera, etcétera. Esas son cosas que están reguladas y están vigiladas y controladas. Ahí no hay problema. Ahora, cuando los partidos comienzan a hacer gestiones que la gente percibe que son adelantadas, eso crea más problemas y le pueden dañar el juego a la reelección, lo he dicho. Por ejemplo, ya se está planteando que el PRM necesita que se pueda cambiar el 50+1. Ellos ven la posibilidad de que pueda haber un cambio en eso, porque eso es injusto, y entonces traen o retrotraen el peñagomismo, y que cuando Peña Gómez y aquello y el 50+1, tratando de que la oposición no se pueda unir en una segunda vuelta. Pero usted no puede actuar como si fuera jugando voleibol, que cuando usted va a rematar le bajan la malla, y cuando usted va a bloquear y evitar que el otro remate, usted le mande a subir la valla, porque no es así, y eso es muy acomodaticio. Pero vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tiene que, en ese tema que yo estoy tratando de la reelección, los partidos y los gobiernos, pero los partidos tienen que pensar. A veces no se quiere ver el pasado. Decía San Agustín, el pasado ya no es y el futuro no existe, todavía no existe, aún no ha llegado, aún no existe, decía San Agustín, aquel sabio. Pero hay que recordar del pasado. Porque, fíjense, por ejemplo, Danilo Medina. Danilo Medina anunció su reelección en el 2015, la reelección del 2016. Comenzó a trabajar con sus visitas sorpresas y a crear aquello, y vino la tanda extendida, y a la gente le gustó eso. Y esa fue herramienta para su reelección. Más, entonces apeló a aquella obra nefasta del odio soterrado y, bueno, para descartar a Leonel Fernández le soltó, como dicen los perros bravos. Buscó un ex convicto de 9 años preso
por exportar 30 toneladas de droga a los Estados Unidos y se lo puso como que era un íntimo de la alcoba de Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, bueno, vio esta actitud y dijo, bueno, aquí me queda o divido este partido y se va del poder, o le concedo que vaya a la reelección porque él quiere ir a su reelección, y fue a la reelección. Ahora, cuando trató de hacer lo mismo después, con la misma fecha en 2019, todo el mundo sabe lo que le pasó a Danilo Medina. Pero ya ese no es el ejemplo de don Luis Abinader. El ejemplo de don Luis Abinader yo lo voy a poner con el de Balaguer, porque Joaquín Balaguer mandó una reelección en el 70, prácticamente en abril del 70, faltando un mes para las elecciones. Balaguer hizo dos discursos, uno el 29 de abril y otro el 30 de abril, sobre la continuidad y el continuismo, porque aquella vez eso generó muchos problemas y había entonces también un cisma en el Partido Reformista, una división, que fue el caso de don Augusto Lora y el MIDA y esas cosas. El PRD se fue, no asistió a la elección, por razones que ya hemos explicado aquí, que ya no hay que seguir explicando. Don Juan Bosch entendió que gobernar este país, como lo cogió Balaguer, había que ser un toro, como se dice, para gobernar este país. Pero bien, ese no es el tema. El tema es que cuando Joaquín Balaguer mandó la reelección, recuerdo yo, a los años, en el 70, la primera reelección, oigan de dónde vengo hablando, en esos discursos Joaquín Balaguer, ¿qué enfatizaba Balaguer? Lo que había ofrecido, miren, el canal José Joaquín Puello en el sur, se comenzó la presa de Valdesia, la presa de Tavera, se hizo el canal Las Clavellinas, el canal Las Damas Angostura, yo lo he mencionado muchísimas veces aquí. Se hizo el canal José Joaquín Puello, repito, temporero, en San Juan de la Maguana. Eso fue en el primer periodo nada más. Entonces, ¿qué más se hizo? El canal de Las Posilgas, un canal en Jarabacoa. Se hizo el canal de Las Clavellinas. Óigase bien. Las carreteras Santiago-Puerto Plata, Sosúa, Gaspar Hernández, Río San Juan, Nagua, todo ese circuito, San Francisco de Macorís, Nagua, todas esas carreteras, esos troncales de carreteras se hicieron, caminos vecinales, viviendas. Bueno, fue una obra colosal que había hecho Joaquín Balaguer, los caminos vecinales, óigase bien, todos acueductos rurales, clínicas, todo eso fue ese esfuerzo de Balaguer, y Balaguer entonces anunciando las obras que iba a hacer en el segundo periodo y por qué la continuidad, y no se le podía llamar continuismo, sino que era la continuidad del desarrollo. Pero Balaguer daba prueba de haber sacado el país de una situación crítica, donde él dice, miren, yo tomé el país con todo el arsenal, las armas de las Fuerzas Armadas distribuidas en manos de jóvenes entrenados para hacer la revolución. Había que recoger esas armas, pero eso trajo represión y muerte y presos y exilio para muchísima gente, es verdad. Pero la nómina pública la pagaba la OEA, y Balaguer decía, bueno, mire, yo rescaté eso. La pagaba el gobierno de los Estados Unidos, pagaba la deuda pública. La empresa pública era una ruina, y la empresa privada con el músculo caído, etcétera, etcétera, porque veníamos de la guerra de abril. Es decir, Balaguer puso ese frente para justificar esa reelección en el 70. Ahora, el presidente Abinader tiene que hacer su trabajo para justificar eso. Por ejemplo, yo vi hoy una decisión muy bonita del presidente. Todos los haitianos ilegales se van. Aquí lo dice. Abinader afirma, sacará a todos los haitianos ilegales. Pero es que ya eso debieron haber, tienen 16 meses en esas cosas. Y yo tengo 16 meses en eso también aquí. Y me alegra que el presidente diga esto, porque nosotros hemos dicho
del silencio, el inmovilismo en que está el gobierno. Pero el gobierno no actúa contra esto. Entonces, esto es, si el gobierno comienza a trabajar con esto, ¿qué mejor medida para que el presidente diga yo aspiro a ser reelecto? ¿Por qué? Bueno, porque yo he cumplido con mi palabra. Pero no hay repatriaciones, no hay muros, no hay vallas. Se anuncian, pero no se hacen, no se dice nada, ni se da un paso adelante. Y hay que saludar esto. Yo lo saludo, pero yo lo saludo con mis dedos cruzados porque tengo 16 meses exigiendo eso. Yo en este programa, valga el yoísmo, pero ¿cuántos miles de dominicanos que no están en estos medios que han hecho eso mismo y dicen, le preocupan esas cosas? Y yo tengo aquí meses diciendo que no veo una actitud del gobierno, ni de la... Ayer mismo criticaba a Interior y Policía y al propio gobierno por el inmovilismo. Las parturientas lo mismo, los haitianos lo mismo, y nadie dicen, y vamos a hacer, estamos haciendo, y tenemos presupuesto, pero no se hace nada. Entonces, esto, presidente, hasta que usted no saque la camiona o la guagua, el autobús, y veamos repatriaciones, como yo he dicho, desde Matamosquito, allá atrás, allá en Bávaro, de lo profundo del país. O, presidente Balaguer, Constanza está llena de haitianos. Y Balaguer decir gracias a quien le dio la información. Pero al día siguiente habían 6 camiones del ejército recogiendo a los haitianos y llevándolos a su país. Pero esas son las cosas que dan la reelección. Pero hay que hacerla. Repito, aquellas obras que yo acabo de mencionar de Balaguer, esas obras estaban ahí. Balaguer la podía exhibir para ir y decir, miren, esto no es continuismo, esto es continuidad. Y decía la que iba a seguir haciendo. Entonces, señores, en el PRM se plantean ya, bueno, hay que cambiar 50 por 1, porque no nos dan los números, entonces, o sea, como en forma acomodaticia. Y así comienzan las cosas. Y fíjense cómo Danilo Medina cambió una constitución, compró a los legisladores con dinero corrupto. Ya el gobierno está en labor de zapa con la oposición. Le está sacando gente, le ofrece cargos, pero eso trae corrupción, hay corrupción política. Tal vez no es corrupción administrativa, pero la corrupción política es tan nefasta, es tan mala como la misma corrupción administrativa. Y esa corrupción política genera corrupción administrativa porque el gobierno se convierte en un gobierno, en un estado botín, un estado festín, sacando, debilitando a los contrarios. También es corrupción política. No perseguir, por ejemplo, el caso de Danilo Medina. Intacto Danilo Medina, porque si lo persiguen a él, se debilita su partido y se fortalece entonces Leonel Fernández o la Fuerza del Pueblo, que lo hemos dicho nosotros aquí hasta 16 meses en él. Pero eso se llama corrupción política. Entonces, yo pienso que no es conveniente que el PRM esté adelantando, por ejemplo, con esos mismos estatutos, decíamos nosotros aquí hace mucho que lo dijimos, que eso era mandar una reelección a destiempo y que era despertar ese apetito de reelección y que los partidos de oposición se iban a resistir y que iban a poner sus trabas. Fíjense ya cómo comienzan las trabas con la parte sanitaria. Crítica severa se le hace al gobierno. Se le hace crítica por el endeudamiento. Se le hace crítica porque hemos dicho también otras veces que el gobierno anda a tientas. Hay obras y hay cosas que no se están haciendo o no se hacen con planificación, como decía yo ayer. La carretera Comendador Guaroa. Señores, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hay gente, es verdad, pero la carretera de Hondo Valle a Calimete, que hemos dicho, ahí hay una empresa que genera 500 furgones de aguacate de exportación y es un peligro sacar el aguacate bien. Entonces vamos a facilitar las cosas y hacer las cosas por un orden prioritario. Una empresa que tiene 60,000 tareas sembradas de aguacate, de guanábana. Señores, esas son cosas que son
de interés económico y que generan empleo, miles de empleos generan en la zona y las facilidades. Pero se hacen las cosas, se van haciendo las cosas sin una planificación, sin un orden prioritario, y entonces las cosas se hacen como lo diga el presidente o lo diga el presidente del partido en el lugar, y entonces eso puede debilitar la reelección del propio presidente Abinader. Por lo que expliqué de que se pueden debilitar áreas que hoy se ven fuertes y favorables, pero mañana pueden ser débiles. No sé si me hago entender con estos temas, pero la verdad que tenemos muchos meses nosotros diciendo esas cosas. Con ese asunto de la migración haitiana, yo no sé cuántas veces el presidente se ha expresado con eso, y lo vimos con Danilo Medina en La Habana. ¿Qué discurso aquel de Danilo Medina? Enfatizando, y luego vino el 27 de febrero y ratificó ese 27 de febrero ahí, que todo el que estaba ilegal después de ese plan se tenía que ir a Haití, lo iban a sacar. Y no sacaron uno, al contrario, invitaron a que vinieran más. Y todavía se está yendo del poder y sigue haciendo haitianos dominicanos. En un acto de traición al país, que es... Eso es impronunciable. Esa actitud que tomó Danilo Medina Sánchez, su gobierno entreguista, traidor, porque lo vimos ahí y están las pruebas. 55,000 dominicanos, haitianos dominicanos, gente que no sabe ni siquiera cuál es la primera estrofa del himno nacional, que no conocen el nombre de un patricio, que no conocen los pueblos de este país. Y ahí andan, di que dominicano. Imagínense ustedes. Entonces, hay que cumplir con esos planes, con esos programas, pero detallar los planes, que sepamos para dónde que vamos, pero es que no vamos para... O sea, yo pienso, por lo menos, eso soy yo, probablemente esté equivocado. Pero yo soy de los que pienso que no vamos caminando, pero no sé para dónde voy. Porque me refería principalmente a esos planes de San Juan de la Maguana y Elías Piña. Pero, ok, se va a meter ese dinero allí, pero ¿para dónde que vamos? ¿Hay un buen juicio de la inversión o un buen juicio del horizonte que llevan esos planes? No sabemos nada. Entonces yo creo que esas cosas, cuando yo veo ese tipo de... Las reelecciones tienen que ser sobre una base de hechos tangibles, medibles. Entonces, se quedan en deseos, en un marco prometedor de acciones futuras. Se habla de la asociación público-privada. Por ejemplo, el caso Catalina. Yo vi este caso de Catalina, de la Punta Catalina esta. Uy. Y eso le preocupa a uno. Se crea un fideicomiso, pero uno no entiende. Se crea un fideicomiso público y no se puede invertir. Supuestamente el sector privado no puede invertir. Dice Bernardo Vega, que es un economista, que es una persona que entendemos que está bien enterado, que está muy bien conectado. Dice él ahora, Catalina la Grande le han puesto bajo fideicomiso, lo que significa que el sector privado no podrá invertir en su capital, pues ya no es una compañía, lo que reduce el interés de empresas técnicas extranjeras en administrarla. Si las EDE también pasan a ser parte de un fideicomiso del Banco de Reservas, es decir, estatal, el sector eléctrico iría por un muy mal camino. El camino a seguir es el de Itabo y Eyejaina, que yo me refería ayer a eso, donde el Estado es accionista, pero las maneja el sector privado. Ahí decía yo, fíjense cómo este señor reconoce, pero no menciona el nombre del gobierno de Leonel Fernández, que fue quien hizo esa capitalización, o hizo ese diseño de administración privada de los bienes públicos, pero en sociedad, y el gobierno ha ganado muchísimo dinero, el Estado ha ganado muchísimo dinero con esos socios, aunque hubo uno que lo engañó con 10.300. Ahora, el señor
Bernardo Vega, dice aquí que ese es un fideicomiso público y que no se puede invertir en él, pero resulta que leía yo hoy un comentario y es que hay un consejo técnico que se ha creado del sector privado y dice, ese consejo técnico puede incluir accionistas. Y entonces, ¿cómo se explica esto? Dice aquí, en ese consejo técnico, vamos a ver qué artículo es. El punto 22 dice, la cláusula 11, roles y responsabilidades del Comité Técnico Integrado del sector privado, un ente público. ¿Y cómo se explica? Que autoriza a que participen fideicomitentes del sector privado. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bernardo Vega, economista, dice que no se puede invertir. Pero dice el punto 22 en la cláusula 11 de los roles de ese consejo técnico, de las responsabilidades del consejo, del comité técnico integrado por el sector privado, dice que puede tener fideicomitentes del sector privado. ¿Y cómo entonces a dónde que vamos? Pero resulta que ese ministro de Energía y Minas, ese señor dijo que Catalina costó, que se había sobrevaluado y se habían robado más de 500 millones de dólares porque estaba sobrevaluada en 3.400 millones de dólares. Pues ahora resulta que valoraron a Catalina por menos dinero que lo que se había dicho que se había hecho para robarse un dinero. Entonces, ¿cómo se explica eso? No se ha hecho la auditoría de Catalina y ya Catalina se convirtió en un fideicomiso público, pero con esas dudas. Así comienzan las cosas y comienzan a distorsionarse y comienzan a sumarse. Y al mínimo detalle de una situación anómala que se presenta, arruina un proceso de reelección, lo arruinaría. Por eso es que yo sigo planteando que el presidente tiene que hacer o una parada técnica, como se dice, y decirle al país o decirle a su gobierno, miren, vamos a hacer esto así, acá, por acá, y estos recursos van a ser así, porque estamos viendo que las cosas se están haciendo como por impulso, a tientas. 4.000 millones. Uno no sabía de esos 4.000 millones, que está muy bien, pero 4.000 millones así dispone el gobierno para los ayuntamientos, sin medir las prioridades, no sé, o quién va a establecer las prioridades. Se invierten muchos dineros, se informan de cosas que se van a hacer, pero uno no ve que arrancan. Por ejemplo, ese caso de la carretera de Elías Piña, que a mí me llamó la atención. ¿Cómo tan rápido Obras Públicas, como ya esperando eso, el presidente va a anunciar eso, lo anunció y ya mañana estamos trabajando? Pero es que hay tantas, por ejemplo, el tramo Enriquillo-Barahona está bueno, qué sé yo, por poner un ejemplo. O el tramo Enriquillo-Oviedo, Oviedo-Pedernales, ya eso está nítido, está arreglado para fines de tener el polo turístico de Pedernales en condiciones de que el sector privado arranque. Se necesita un acueducto, probablemente ampliar el acueducto, o el acueducto de Punta Cana, que yo he hablado de ese acueducto, porque se han infiltrado el acuífero que alimenta esos proyectos turísticos, porque el agua es bombeada. Ese subsuelo se va salinizando el agua, se daña todo mañana allí y el acueducto tiene que ir con agua limpia, sana y abundante. Entonces, ¿quién va a hacer aquello? ¿Cuándo se va a hacer aquello? Y así hay muchísimas prioridades. O es una presa que necesita el este en Sanate, una presa, qué sé yo, en qué río de allí, de Baiguao, por poner un ejemplo, qué sé yo. Pero hay que hacer la presa o identificar el área, el acuífero y llevar el agua allá, porque si no,
la fuente más importante turística del país, probablemente tenga, entonces cuando viene a ver, va a tener un problema serísimo, gravísimo de agua. Y la solución va a ser tarde, porque no se ha planificado. Entonces, son cosas como que uno dice, ¿cómo es que se está manejando esto? Y yo pienso que son motivos de preocupación. A mí me preocupan porque uno ya, con la edad que yo tengo, y con lo que he visto y leído de lo que vino de atrás, y de lo que vimos en los gobiernos de Balaguer, que se llamaban gobiernos de improvisación, y un gobierno de centralización y monumentalista, y un gobierno reeleccionista. Esas eran las cosas que se decían de ese gobierno de Balaguer. Corrupto. Yo recuerdo, señores, increíble. Yo recuerdo en el año 1978, ¿saben ustedes quién fue el hombre, el primer hombre investigado por el PRD como corrupto? Uno de los hombres más corruptos del gobierno de Balaguer. Fue a don Julio Sauri. Ese señor se creían, esos PRDistas de esa época, me acuerdo yo, llegaron con esa sed de venganza. Esos odios soterrados no, ya eran a la franca, como se dice. Y comenzaron a investigar a aquellos funcionarios de Balaguer, porque se pensaba que eran súper ricos, millonarios. Julio Sauri tuvo que morir pobre para que se dieran cuenta el nivel de honestidad de Julio Sauri. Pero nada más no fue Julio Sauri. Yo he citado aquí centenares, decenas, voy a decir, de hombres y mujeres, funcionarios de los gobiernos de los 12 años de Balaguer, que pueden dar cátedra, pedagogía de seriedad y honestidad en el manejo de los recursos públicos. Y todo aquella avalancha de odio, de venganza que se lanzó sobre aquellos hombres. Y eso era, hoy uno se ríe porque uno tiene que ver estas cosas. Pero ayer se pensaban que ese era el gobierno más corrupto que había dado el país, el gobierno de Balaguer. Cuando Joaquín Balaguer se aventuró a decir que 300 hombres y mujeres, qué sé yo, se habían hecho millonarios en su gobierno. Mírenlo ahí, la confesión de Balaguer de que se lo robaron. Pero Balaguer dijo, señores, pero fueron más de 300 obras millonarias que se hicieron del gobierno y que los contratistas, a medida que iban haciendo esas obras, le iban generando recursos que terminaron siendo millonarios, pero fue trabajando. Pues, ¿cuántas inversiones hizo la CDE en manos de Julio Sauri? Se pensaba que Julio Sauri tenía dinero en almacenes guardados. ¡Cuánta falsedad! Y esas conductas tan oscuras, esas conductas son las que generalmente entonces tienden a turbar y a confirmar todas estas cosas que estamos diciendo. Ojalá recapacite y que el presidente no se deje arropar u oscurecer por esos deseos inmoderados de poder de algunos de esas varonías o de esa varonía, principalmente del PRM. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.